Y como diciéndole, déjalo y primero está la... No, no es eso lo que dice la palabra. ¿Y cómo lo podemos probar? Porque le ponen como argumento de que, hermana, primero está la iglesia, la casa del Señor, la obra del Señor, y vos tenés que trabajar para el Señor y que tenés que sacar tiempo primero el Señor y después las otras cosas. Y la palabra verdaderamente, uno se pregunta, ¿dice eso? Dios quiere que por sobre todas las cosas uno destruya aún su familia, ¿no es cierto? Cuando hay alguien inconverso dentro del matrimonio, para dedicarnos a la obra, ¿qué testimonios tendríamos, no? Si nosotros vamos a hablar del Señor diciendo, Dios recompone todas las cosas, restaura todas las cosas, restaura los matrimonios, pero al mismo tiempo le estamos diciendo que rompan esa relación porque el marido, haciendo qué cosa se salva. Por supuesto, tiene que creer en Jesucristo, todo como todo. Tiene que creer que Jesucristo derramó su sangre por ellas también. Pero ¿qué le exige el Señor a las mujeres? El Señor, no las denominaciones, las instituciones, las iglesias, los líderes, los pastores. No, ¿qué le pide el Señor a las mujeres? Y yo quiero tomar un texto como para comenzar y luego Carlos también tiene varios textos para que desarrollemos el tema. Pero le dice Pablo a Timoteo, en primera de Timoteo, en el capítulo 2 hablando de la mujer, ¿no? Voy a tomar el último texto. El verso, primera de Timoteo, capítulo 2 verso 15. ¿Qué dice de la mujer? Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor, santificación con modestia. Está hablando de la mujer. Después usted lea todo el texto, ¿no? Primera, a qué se refiere, qué tiempo, si es que le dice no, si la mujer no se dedica, si la mujer no toma el control, digamos, en una iglesia, si no es pastora, si no es evangelista, si no es profeta, si no es apóstol, si no hace esto, lo otro, descuidando sus tareas. Y fíjese que en este texto Pablo le dice a Timoteo, pero se salvará engendrando hijos. De alguna manera está diciendo si cumple como Dios manda el rol de mamá, de teniendo hijos, pero también permaneciendo en fe, amor, santificación con modestia. Yo no veo que le diga sí que tome la responsabilidad de una iglesia o de una institución o que esté todos los días metido, ¿no es cierto?, en las instituciones, más si es casada, olvidándose del esposo, de los hijos. Acá le está diciendo que primero se salvará. Sabemos que la salvación es por fe en nuestro Señor Jesucristo, pero hablando en cuanto a los géneros, ¿no? Fíjese qué cuidado le tiene el Señor a la mujer. Se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor, santificación con modestia. Como para arrancar el tema, así livianito, Livianito, Carlos. tranqui, ¿no? Y me gustaría que nos siga a través de la palabra. Usted lea si Primera de Timoteo en su Biblia dice eso. Porque no hay nada mejor que la palabra nos convence. El Espíritu Santo va a tomar la palabra y Él nos va a dar discernimiento. Así Carlos. es. Bueno, las trata como un vaso frágil, ¿no? Una delicadeza, como una joya también. En primera de Pedro 3, 7 dice, y vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean entorbadas. En este momento la mujer lo hace partícipe de coherederas de la gracia de la Así es. vida. O sea, Así es. ni más ni menos, ¿no? Claro. Empezando como a la mujer, después vamos a ver cómo fue en el Antiguo Testamento, cómo Salomón la describía también a las mujeres.
y para meternos Siempre en tema, ¿no? la tuvo en ese lugar de guardarla, de cuidarla, de protegerla. Como vaso Entonces, frágil. ¿de dónde sale esa obligación a veces que se le pone de más a las mujeres y más si tiene un marido inconverso? Ahí se arman los problemas. Porque el inconverso no va a entender nunca, ¿no es cierto?, que la mujer falte al hogar casi todos los días por estar sirviendo, dice a ella, a Dios. Pero el servir en una iglesia y descuidas tu casa, descuidas tu esposo, descuidas tus hijos, descuidas el orden establecido por Dios. Y digo, ¿a quién le hacemos caso? Y acá está justamente cuando vamos a lo estrecho y ¿qué hacemos? ¿Obedecemos a Dios o obedecemos a los hombres? ¿Sabe cuántos problemas podemos nosotros evitarnos si le decimos esto? No, hermana, primero usted sea una buena esposa, una buena mamá, que su esposo vea, más si es inconverso, lo que usted está haciendo y deje que Dios va a acomodar. Yo siempre vi algo, ¿sabes qué es? Que cuando una mujer se convierte a Cristo quiere hacer de todo para el Señor, en agradecimiento, no sabe qué hacer como para agradecerle, y que lo que nosotros tenemos que decirle es simplemente sea fiel en su hogar, en su familia, con su casa, con sus hijos. Demasiada tarea ya tiene con nosotros en nuestra casa y con nuestros hijos y que la limpieza y que las cosas que hace como para después ponerle la carga de tener que hacerse responsable o una denominación o una iglesia. Pidámosles al Señor, si por ahí estamos cerrados y nos han enseñado de diferente manera, para eso tenemos la palabra, para eso tenemos el Espíritu Santo que dice que Él nos iba a recordar las cosas que el Señor enseñó y Él iba a poner todas las cosas en su lugar. Mira, hermano, en ¿Algo Lucas más? 10, Sí. 41, el trato con el Señor Jesús con, con la mujer. Vamos a Lucas 10, 41. Jesús visita a Marta y a María. Podemos leer, Gloria a son Dios. 5 versículos. Mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo el Señor le dijo: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Escuchar al Señor. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes, mis hermanas, hoy. Escuchen al Señor. Si usted tiene el Espíritu Santo le va a dar discernimiento, conocimiento, y va a ver que lo mejor es justamente esto, escuchar al Señor. No sabemos cómo resolver ciertos problemas y lo tenemos la solución en la mano. Y quizás, yo le digo, el ser humano en sí, al hombre, el ser humano, le gusta siempre tener poder sobre otro, aunque sean una o dos personas, pero le gusta gobernar. Entonces cuando ve que una persona se entrega a Dios y está dispuesta a hacer lo que sea por el Señor, muchas veces se cae en el error de darle justamente mucha responsabilidad a la mujer dentro de las congregaciones, y eso hace que no tenga el tiempo para ocuparse de sus hijos, o cocina el día anterior para que al otro día ya no tenga que estar cocinándole porque tiene que ir a la iglesia porque el pastor se le ocurrió que tenía que ir a lavar los baños, las cortinas, lo que sea. No le digo que esté mal, pero todo tiene un orden, todo tiene una forma de ser. Lo primero es lo primero. Y Dios lo primero que quiere es
que la familia esté unida. Y uno puede decir, yo he escuchado muchas veces, e inclusive por la radio, el mal consejo de algunos siervos que le decía, bueno, las hermanas les decía, sabe que mi marido se enoja cuando yo vuelvo, por la hora que vuelvo, ¿eh? Y que tiene que venir de trabajar él cansado y cocinarse y hacerla, y ya es como que en cualquier momento me va a echar de casa. Y los pastores le decían, bueno, pero usted déjelo a ese endemoniado, que el Señor se va a ocupar de él y usted siga sirviendo al Señor. No, 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 no. Porque cuando el consejo de la palabra dice a los que tienen los maridos inconversos, es que ¿cómo gana al Señor? ¿Cómo se lo gana? Por sus obras. Porque el marido, el inconverso, ve, ¿no es cierto?, de que hay una tensión, justamente, que no desatendió lo primero que tienen, que es la familia. Los hijos, los niños siempre necesitan de los padres. Por más que sean adolescentes y sepan cocinar y sepan limpiar y sepan hacer un montón de cosas, necesitan tener a la madre ahí. Y ¿sabe qué? Dios se agrada cuando justamente las mujeres se ocupan de su marido, de sus hijos, y por supuesto, dice la palabra que sin olvidarse de la fe, sin olvidarse de la santidad, sin olvidarse, ¿no es cierto?, de ser sinceras al Señor. Van a servir en un local llamado iglesia, pero ¿por qué no se hace lo mismo y se sirve al Señor primero en el hogar? Sabe que evitaríamos un montón de separaciones, de peleas, porque entonces aquel hombre, aquella persona inconversa va a decir, no, en verdad te están enseñando bien. Sí, sí, porque no me descuidaste, y eso le va a dar ánimo a él, porque ve los cambios también en otra persona y van a querer acercarse al camino del Señor. Porque por más que ore, ayune y haga un montón de cosas, si no ve un cambio la otra persona inconversa, no va a tener ganas. ¿Eh? Nosotros también llegamos después que nuestras esposas, ¿o no? Ellos llegaron primero y después llegamos nosotros. Pero primero, por supuesto, hubo casos en donde ellas venían y por ahí, en vez de, le habían enseñado tan mal, que sabiendo que nosotros éramos endemoniados, que estábamos, sí, nos decía, porque vos estás endemoniado. Todo lo contrario de lo que dice la palabra. Sino que cómo ganaría una persona creyente, una mujer creyente, a su marido inconverso, con sus buenas acciones. No con decirle estás endemoniado. Si sabe el demonio que está dentro del marido que es un demonio, se va a alejar y eso no va a hacer que se convierta. Al contrario, el consejo de la palabra no es ir al choque, ir a la pelea. No, no dice eso. Orar, sí, por ese marido, por esa casa, por esos hijos. Por eso a veces los hijos se desalientan y se van, porque dice, al final le presta más atención allá a la iglesia y tiene más gasta más con la iglesia que con nosotros en casa, con las cosas que no hace falta. Y nosotros tenemos que ser sabios en esto, pedirle al Señor discernimiento. Por eso, a Tito, en la carta a Tito 2, en el verso 3, el consejo a las ancianas. Fíjese, a las mujeres ya mayorcitas. ¿Qué tienen que enseñar las mujeres ancianas a las más jóvenes? Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadoras de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Porque el inconverso, ¿qué vale decir? ¿Eso te enseña tu pastor? ¿Eso te enseñan en la iglesia? ¿A venir a pelearme? ¿A no ser buena? ¿A ser odiosa? ¿A ser calumniadora? ¿A ser una gritona? ¿A ser una...? No, acá dice todo lo contrario. Es decir, las ancianas mujeres se tendrían que ocupar justamente de aconsejar a las más jóvenes en esto. Tito, se lo repito, Tito capítulo 2 y el verso 3 hasta el 5.
Veo que la palabra no deja nada librado al azar. También nos habla de los hombres, pero hoy queremos hablar de las mujeres. La próxima vamos a La hablar próxima vamos a hablar de nosotros. Y también, a cara descubierta. Carlos. Y sí, bueno, también en Efesios, que estuvimos tocando la armadura de Dios la semana pasada, ¿no? Exacto. Para nosotros, los cristianos. Y hay un modelo de iglesia, un modelo para el hogar, como recién bien decía, para poder llevarnos bien y que todo sea en paz, en armonía, fe. Y hay una manera, el Señor nos dejó escrito la manera como para poder estar cada día mejor. Yo cuento mi testimonio, digamos, que justamente lo comentaba con el hermano, con Joel y con el pastor acá también, es de que, qué sé yo, si eran las 10 de la noche y ya no venía, y dijo, uy, este ya, ¿dónde debe estar? Cuando estábamos en otra situación, ¿no? Entonces, los dos llegamos por intermedio de la mujer, si por medio de la oración de la iglesia, y tuvo que batallar, tuvo que luchar para poder llegar uno a convertirse, y de ahí en más, una vez que conocí del Señor y poder cada día ser un poquito más obediente, porque no es que el día del bautismo, el simbolismo ya de creer en el Señor y hacer el bautismo, salí con una aureola y dije, nunca más pequé, nunca, o sea, fue un camino para poder, de transformación de a poquito, para que darme cuenta que el Espíritu Santo mismo me hacía dar cuenta de cosas que estaban bien y cosas que estaban mal. Entonces, en un modelo de hogar, acá en Efesios capítulo 5, versículo 22, ¿lo podemos leer, hermanos? Son un Así par de es. versículos, dicen: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, haciéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie Exacto. aborreció jamás su propio Su propio cuerpo. cuerpo. Eso es lo que decíamos al principio, que cuando uno se casa, ya no somos dos, dice, Son una somos sola uno. carne. Entonces, más bien que tiene que cuidar Es que su... uno se duele con el otro, ¿no? Porque en este caso, mi señora estaba en los caminos del Señor, yo no. Así todo, las cosas que yo hacía le dolían. Y en su momento me dijo, nunca me has golpeado, pero me has dicho cosas que me han herido, que me han... Creo que es peor que una piña, Así sería. es. Sí, sí, las palabras pegan más fuerte que cualquier bofetada. A veces preferimos que nos den una cachetada antes de que nos den un insulto o nos digan algo, porque cuando uno quería ser verdaderamente malo, buscaba las palabras y el enemigo te daba, ¿no? El enemigo Claro. te daba esas palabras en Sí, las sí, cuales sí, decía, sí. decirle esto, que Y, esto le va a doler, y- le va a hacer... Y entonces sí, lo contrario es que cuando uno está en Cristo, en la pareja, uno se duele con el otro, cuando le pasa algo, cuando uno se duele por el otro, ora uno por el otro, que son, acá nos deja bien en claro cómo es un modelo que más o menos uno tiene que seguir como para que las cosas funcionen, porque pueden funcionar, no estamos, si siempre mi que señora no hubiese quiera. orado por mí, yo no hubiese llegado, Claro, por el ejemplo. tema es que quiere, pero tiene que estar eso de querer. Por eso estos temas, más bien, se toman o se hablan con personas que están abiertas a escuchar antes de emitir, porque seguramente que ya no estarán mandando a pasear más de uno, porque no están en contra, están en contra de esto, porque no están a favor. Pero no es estar a favor o en contra nuestro. Es como dice Pablo a los Corintios en 1 Corintios capítulo 14, verso 37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Más el que ignora, ignore. Es decir, más el que quiera seguir ignorando las cosas de Dios, es su decisión. Ahora, queremos tener conocimiento de qué lugar nos dio a cada uno el Señor. Y más si decimos, yo tengo el Espíritu del Señor, o yo soy profeta, o yo soy espiritual, tenemos que bajar, ir a la palabra y discernir
estos versículos, porque es dado para nosotros, que decimos que somos la iglesia del Señor. Y esto no es para que uno sobresalga sobre otro, sino porque quizás, como nos ha pasado, Carlos, de ir a hablar con una persona que nunca había leído estos versículos. Hacía años que estaba en la iglesia y no sabía que existían. Es decir, nadie, porque justamente en el plan por ahí de aquellos que no anhelan de que sean salvas las almas, sino tener el dominio sobre las personas, no es conveniente hablarlo, porque sería como despertarlo. Y nosotros, el Señor nos llamó, nos despertó para que podamos ayudar a otro a que se despierte también. Pero no por nuestro consejo, sino porque nosotros también tuvimos que aceptar el consejo de Dios para hacer eso que recién leyó Carlos, ¿no? De que así como Cristo amó a la iglesia, vosotros esposos, amén, a vuestras esposas también, porque nadie se va a querer sujetar a uno endemoniado. Entonces, hay que orar por los que no están convertidos y para que darle la palabra, que es el alimento que necesita nuestra alma, si es que nosotros anhelamos ser enseñados por Dios, porque en este caso lo que estamos recibiendo a través de la Escritura, la enseñanza de Dios que nosotros tuvimos que aprender y que hoy lo estamos compartiendo con ustedes. Más como dice el apóstol Pablo a los Corintios, a alguno no le interesa, bueno, es su propia decisión. A nosotros sí nos interesa conocer la verdad porque la verdad nos hace libres. Vamos a cantar, Joel. Seguimos compartiendo a través de la comunidad del nombre este tema que, ¿no es cierto?, que más viviendo en los tiempos que estamos viviendo, en donde se le alienta muchas veces a la mujer que vaya en contra de su marido. Es decir, le están alentando a que vaya en contra de su familia. Recién venimos de orar por una familia, justamente que el diablo hizo eso.
Se metió adentro y destruyó, y él buscando el consejo, inclusive encontró un pastor que le dijo, bueno, por ahí el Señor te está liberando de algún mal, pero era la esposa. Si nosotros no creemos que Dios puede restaurar la familia, que puede restaurar los matrimonios, que puede restaurar al marido, a la mujer, entonces, ¿en quién estamos creyendo? Por eso digo, tenemos que tener cuidado. A veces, ¿de quién recibimos el consejo? Lo que nosotros, por eso le decimos, busquen la palabra con nosotros. No nos quiere creer a nosotros, listo, no nos crea, pero crea la palabra. Por eso le decimos, busque en su palabra. Y Carlos justamente tiene ese trabajo de buscar los capítulos, los libros, los versículos y compartirlos con ustedes. Pero es para beneficio. Vuelvo a repetir, está en usted si rechaza o lo recibe. Nada más. Así es, mi Carlos. hermano. Vos sabés que ya me metí muy desde el Antiguo Testamento, que viene como para entender un poco acerca de la genealogía de Jesús, también unas 5 mujeres, Sí, también tocar en el Antiguo Testamento a la profetisa Miriam, que era la hermana de Moisés, que dirigió a las mujeres en la adoración, a así es. Débora, que era A jueza y Débora, profetisa, jueza, que ¿no? está jueza, que significa abeja. Débora, en aquel tiempo, la profetisa esposa de la Fitor era juez de Israel. Débora acostumbraba a sentarse bajo una palmera entre Ramá y Betel, que están en la región montañosa de Efraín, y los hijos de Israel acudían ante ella para juicio. Después, Ah, vos fijate, Débora, ¿no? El Señor le manda a Barak que vaya a hacerle frente y él va y consulta con ella. Y ella dijo, está bien, yo me voy a meter en esto, pero la victoria será mía. es confiar en el Señor, Ella ¿no? tuvo más confianza que, en este caso, que Barak. Hulda, que profetiza que fue consultada también por el rey de Judá para validar al rey, ¿no? Josías en el libro de la ley, que eso está en Segunda Reyes 22:14. Después tenemos a Abigail, ¿no? Y su capacidad para manejar un conflicto político entre el rey David y su esposo Nabal, el rico, intercedió y calmó a David y le perdonó la vida, que está en 1 Samuel capítulo 25. Noadías, que era una falta profetiza que lo encontramos en el libro de Nehemías en 6:14, que le dijo, acuérdate Dios mío de Tobías y de Sanbalat conforme a estas obras suyas, también de la profetisa Noadías y de los demás profetas que estaban atemorizándome, la mujer de Isaías, que se acerque la profetisa y ella concibió y dio a luz un hijo y el Señor me dijo, ponle por nombre Maser Shalal Ashbaz, porque antes que el niño sepa cantar, Padre mío, Madre mía, la riqueza de Damasco y el botín de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria. Después ya entramos con Ana. Jesús es presentado en el templo, ¿no? Y en Lucas Sí, capítulo 2:36 nos dice, había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ella era de edad avanzada y había vivido 7 años con su marido desde que se casó. Era una viuda como de 84 años y no se apartaba del templo y servía estando en ayuno y oración día y noche. Y también en ese preciso momento ella se encontraba presente dando gracias a Dios y hablaba de él a todos los que estaban en la redención de Jerusalén. Después tenemos en el libro de los Hechos 21:9 también, siempre hablando de las mujeres, ¿no? El Felipe el Evangelista que tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. así es. Ahora, se me estaba viendo a la memoria lo siguiente. Los apóstoles tenían mujer. Las mujeres de los apóstoles. ¿Qué rol ocuparon? La mujer de Pedro, que fue, dice la palabra, que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Si tenía suegra, porque tenía mujer, ¿no? Claro. Entonces, ahora, nosotros vemos cuál era el rol de ellas. Digamos, iban adelante de los apóstoles. Pablo dice, yo tengo derecho como Cefas, es decir, Cefas es Pedro, a agarrar a una mujer como esposa. Pero iban ellos. Había un llamado específico en ellos. No le ponían la carga. Pedro no puso la carga cuando el Señor lo llamó a predicar la palabra, a evangelizar. Le dijo, No, para o que... los apóstoles le dijeron, bueno, pero Pedro, no vayas sin tu Sí, esposa. No le pusieron la carga a la mujer. El tema de las cargas a la mujer, voy a repetir, es una cosa que a los hombres se le ocurrió porque, claro,
Una mujer que es agradecida porque el hombre cambió, porque el esposo, porque los hijos fueron liberados, porque fueron sanados, no sabe un poquito un inconveniente en el audio. Por ahí van a encontrar que vamos retrasados en lo que estamos diciendo, pero no es porque tenemos frenillos, sino porque solamente están dando mal la computadora. Pero vamos a terminar, ¿no es cierto? Bueno, Vamos a bueno. compartir los últimos versículos, Carlos, Sí, mi hermano. y vamos a hablar sobre este tema. El Señor reprenda al enemigo, porque siempre se Así levanta es. cuando estamos tocando estos temas. Fíjese que usted, si estuviéramos haciendo cualquier otra cosa que no edifica, saldríamos joya, pero siempre vamos a tener impedimento porque es la palabra del Señor. Así es, mi hermano. Bueno, siguiendo esta línea, ¿no? De cómo el Señor fue con con las mujeres, ¿no? En Que, todos los evangelios claro, vemos cómo el Señor las cuidó a las mujeres. Y voy a tocar algunos versículos muy rápidamente, amén. son seguramente lo habrán escuchado. Y en Lucas, por ejemplo, capítulo 8 versículo del 1 al 3, después de otorgar el perdón a la mujer pecadora, sucedió que después de estas cosas Jesús recorría las ciudades y las aldeas predicando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Sus 12 iban con él y algunas mujeres que habían sido restauradas de enfermedades y de espíritus malignos. María, llamada Magdalena, de quien había salido 7 espíritus malignos. Juana, la esposa de Chuza, rica e influyente, un mayordomo de Herodes, y Susana, y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. En Marcos, por ejemplo, capítulo 16, versículo 9, después resucitado el Señor, dice, y después de haber resucitado, muy temprano, el primer día de la semana, Jesús apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera a los 7 demonios. En Juan capítulo 4, versículo 7, vino entonces una mujer samaritana para sacar agua del pozo, recordarán, y Jesús le dijo, dame agua de beber. En esta conversación donde Jesús revela su identidad como Mesías a ella. Los judíos, cabe destacar, ¿no?, que los judíos no hablaban con mujeres en público, mucho menos con una samaritana. Eran hostiles, eran inmundos, y sin embargo se acercó al pozo, estuvo, no solo que ella creyó, sino que también a los que Sí. fue a buscar también y dijo, tú eres el Cristo. Lo importante es poder ver, tomarnos el tiempo para, en todas estas mujeres que vos nombraste, conocer la historia y cómo era su comportamiento, qué eran la prioridad de ellas. Sí, eran herramientas útiles en las manos del Señor, pero en el orden establecido por Dios. Por eso preguntaba, cuando los apóstoles salieron a predicar, cuando el Espíritu Santo cayó en el aposento alto, ya no eran los hombres los que hacían lo que querían, sino que era el Espíritu Santo el que iba ordenando todas las cosas. Y cuando vemos, ¿no?, que los apóstoles, por ejemplo Pedro, ¿dónde estaba la esposa? ¿Dónde estaba la esposa? Digamos, se tomaba atribuciones porque Pedro era el encargado de llevar el mensaje. Decía, ay no, si Pedro es apóstol, yo también soy apóstol, porque es mi marido. No No, pasaba no pasa eso. eso. O porque Felipe era evangelista, no sé, no me acuerdo si tenía mujer, pienso que Pero por sí. él, sus 4 hijas, las doncellas, digamos, Podían eran decir, "Ah, si todas mi papá es el pastor, ah, nosotros somos la pastora". No, esto no es así. Es por llamado directamente de Dios, digamos. Y el que es llamado tiene la certeza y la seguridad de que fue llamado. Vas a tener problemas, vas a tener obstáculos, y por eso que cuando vemos que a veces se le da a las mujeres una carga que no se las puso el Señor, se las pone o las denominaciones, o los líderes, o los pastores, o los llamados apóstoles, profetas, y allá va y las emociona y le dice, usted hermano, usted tiene el llamado para esto. No, si tiene un llamado, Dios al primero que le va a hablar es al que elige. Le va a decir, y no es que le vas a sentir en su corazón, ay, yo siento de ser profeta, no, 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 ya viene con eso.
Y uno se da cuenta porque lo que hace es, con el don que Dios le dio, exaltar a Cristo. No se exalta a la persona, no se pone ni siquiera el título de profeta, sino que es reconocido por otras personas. Si uno se pone un cartel que dice yo soy el gran apóstol, entonces los demás van a saber por el cartel, pero hay que ver el testimonio también. Y por eso decimos que a veces las mujeres tienen que cargar con las tareas del hogar, con los hijos, con los esposos, eh, con un montón de cosas. Y encima van a la iglesia donde el líder, el pastor, como ves que es una mujer entregada a las cosas de Dios y que Dios la bendice, dice, bueno, hermana, a partir de ahora los lunes, los martes y los jueves tiene que venir acá, y los sábados y los domingos, y así lo tiene. Y todo lo que Dios edificó y construyó, el hombre lo destruye. Siempre es el hombre cuando mete la mano en las cosas que Dios no le manda que meta la mano. Entonces, lo que nosotros anhelamos es esto. Por eso que cuando yo leí este versículo, diciéndole a aquella hermana que le estaban dando, la querían poner como líder de la iglesia porque el pastor se había muerto. Entonces ella tenía miedo, tenía temor. Nos invitan, fuimos con Carlos a la casa de otra hermana para poder hablar y poder orar por ella. Cuando tocamos esta palabra que dice, pero la mujer se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Es decir, no es que se va a llenar de hijos y va a ser salva. Los otros requisitos también hay que cumplirlos. Permanecer en fe, amor, que son los frutos del Espíritu, ¿no? Santificación y ser modesta, con modestia, tranqui, dejando que sea Dios que se manifieste en su vida, ¿no? Así es, mi hermano. Sí, me acuerdo cuando fuimos a visitarla a la hermana, ella la pusieron enfrente de la congregación y ella estaba acarreando problemas muy personales con sus hijos. Con sus hijos, era, Sí, estaba acarreando problemas personales y más sumado a todas las cargas que le habían puesto en una congregación donde tal vez ni ella sabía cómo salir de lo suyo, o eso es lo que la estaba cargando. Es que no sabía salir de su problema. Y más cargas claro. se ponía. Entonces tenía esa carga, y nosotros sabemos que Dios no le pone más carga a las personas que las que pueden llevar, pero siempre que Dios se lo permita. Ahora, si yo agarro una congregación y empiezo a ponerle a las hermanas cargos y cargas, responsabilidades, y le digo, no, porque si usted no sirve, Dios se va a enojar, o porque no va a hacer... No, esas cosas de hombre, vamos a la palabra. Es tiempo de que tomemos una decisión. ¿A quién hacemos caso? ¿Queremos verdaderamente recibir la bendición? Y vamos a desatar, porque esto es espiritual. Todas esas cosas, sabemos que la lucha no es contra carne ni sangre, como leímos en Efesios, pero aún en esas cosas son ataduras espirituales, las cuales hay que romper en el nombre de Jesucristo. Nos hizo libre para que nosotros lo hagamos para el Señor, pero en amor, que no afectemos nuestras relaciones también personales. No quiere que el Señor destruya mi hogar para yo servirle a Él. Al contrario, primero tengo que ver por lo demás que la esposa acompañe o el esposo acompañe, que ayuden los hijos también, porque después viene la carga no solamente sobre la esposa, después los hijos empiezan a renegar y no quieren saber nada de la iglesia porque el pastor le sacó el tiempo que ellos tenían que estar con la madre, o el esposo inconverso no ve a su esposa cuando viene a su casa. Entonces seamos sabios en eso también. El Señor, vuelvo a repetir, a Tito le dice también que las ancianas que están en la iglesia quieren hacer algo para el Señor, enséñenle esto que dice la palabra de Tito en el capítulo 2, ¿no? Y verso 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Mire, como hicimos la otra vez con el tema de los dones del Espíritu. A ver, ancianas, mujeres, principalmente. Hoy estamos hablando de las mujeres. Lo voy a repetir. El próximo vamos a hablar de nosotros los hombres. Y no vamos a escatimar nada. Vamos a hablar todo. Pero acá a las mujeres, a las ancianas, las que tienen más años en la iglesia, ¿están haciendo esto?
enseñándoles, dice, a las más jóvenes, ¿no es cierto? Primero, las ancianas tienen que ser reverentes en todo su porte, su comportamiento, ¿eh? No es mandanear, es ser ejemplo de la ley también. No tienen que ser calumniadoras, ¿eh? No tiene que haber calumnia, peleita, Anote. vayan anotando. No, dice, esclava del vino. Alguna Ojo, que por ahí, ojo guarda, cuidado. cuidado. Maestras, pero del bien, dice la palabra. ¿Y cuál es el verso 4? Dice, que enseñen a las mujeres jóvenes, ¿eh? Porque si usted le va a enseñar a otra y la mujer, porque ahora no se calla nada los jóvenes, No. enseguida le van a decir, usted me viene a enseñar a mí, que tal lo grito con su marido cada vez que paso por su casa. Sí, sí, sí. Dice, que enseña a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, a ser castas, cuidadosas de su casa, ¿eh? Buenas, sujetas a sus maridos, para que fíjese que haciendo esas cosas, entonces dice, la palabra de Dios no será blasfemada, para que nadie hable mal de los creyentes y que diga, mira, va a la iglesia y mira, se vive peleando con su marido, mira las cosas que le dice al marido, mira los gritos que escuchamos y todas esas cosas. No, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, hay que tener esto, hay que guardar estos. Ancianas de la iglesia, la palabra de Dios dice que nosotros también debemos hablar a los ancianos con respeto, para que justamente si hay algo que se está saliendo del camino, volverlo a poner, decir, porque los ancianos también necesitan que ser corregidos. Corrección. No es porque tengamos años ya como que somos perfectos y lo sabemos todo, no. A veces se nos puede escapar, ¿no es cierto?, algunas cositas, entonces la palabra lo que hace es acomodarnos a todo. En este caso, a las ancianas. Las ancianas de la iglesia, ¿están enseñando eso? Pregúntese, primero, ¿tienen todas estas cosas, estas cualidades? ¿Son reverentes en su porte? ¿No calumnian a nadie? ¿Aman a sus maridos? ¿Aman a sus hijos? ¿Eso le enseña a la más jovencita? No dice enséñenle para ser líderes, pastoras, porque a veces se emociona con eso a las personas para poder engañarlas, atarlas. No, lo que Dios quiere es que nosotros seamos buenos hijos e hijas de Dios en todas partes donde nosotros estemos. Este es el consejo de Dios en este día para las mujeres, ¿no, Pablo? Así es, mi hermano. Le queremos regalar una poesía a todas las mujeres que está en el libro de Proverbios, que dicho sea de paso, empieza Proverbios, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 7, con el temor de Dios, y lo culmina, después de una poesía, con el temor del Señor, ¿no?, que es la única característica que produce la verdadera excelencia en una mujer. Capítulo 31, versículo 10 dice, mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. En ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Ella le trae bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con agrado trabaja con sus manos. Es como las naves del mercader, trae su alimento de lejos. También se levanta cuando aún es de noche y da alimento a los de su casa y tarea a sus doncellas. Evalúa un campo y lo compra, con sus ganancias planta una viña. Ella se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos. Nota que su ganancia es buena, no se apaga de noche su lámpara. Extiende sus manos a la rueca y sus manos toman el uso. Extiende su mano al pobre y alarga sus manos al necesitado. No tiene temor de la nieve por los de su casa, porque todos los de su casa llevan ropa escarlata. Se hace mantos para sí, su ropa es de lino fino y de púrpura. Su marido es conocido en las puertas. Cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace telas de lino y las vende y provee cinturones a los mercaderes. Fuerza y dignidad son su vestidura y sonríe al futuro. Abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad.
Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada, también su marido, y la alaba diciendo, muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Dadle el fruto de sus manos y que sus obras la alaben en sus puertas. Amén, gloria a Dios. Hermosa, hermosa poesía. Eso es para todos ustedes, hermanas, y que sepa que el deseo de nuestro corazón siempre va a ser compartir con ustedes la verdad, Amén. la palabra del Señor, porque conociendo la verdad nosotros vamos a ser libres de un montón de cosas y nos vamos a evitar un montón de problemas. Quizás algunos no, si no expusieron de esta manera la palabra en sus congregaciones, quizás nunca leyeron como encontramos como esa hermana, quizás nunca le permitieron compartir un tiempo de que la mujer, ¿no es cierto?, de que alaba a Dios, que agrada a Dios, y el hombre también, que agrada a Dios. Pero Dios siempre tiene el tiempo. Dios ha querido que sea hoy, en este tiempo, a través de estos micrófonos, que compartamos con ustedes este tema, y que le pedimos que oren nada más. Oren, lean estos versículos, lo que compartió Carlos, lo que compartí yo, y que vean que es para este tiempo, es para todos los tiempos la palabra del Señor. Y va a ver que ese problema que tiene lo va a solucionar, en el nombre de Jesucristo. ¿Nos estamos yendo? Disculpa nuevamente por esta interrupción, pero le digo, para la próxima ya va a ir saliendo mejor. Y nos vamos con un tema musical de Joel, lo vamos a hacer trabajar. Nos vamos con un tema musical y las bendecimos. Dios los bendiga, tengan buenas Bendecimos tardes. a todas las hermanas, bendiciones, bendiciones. Oren por nosotros, a las ancianas también, que mediten en la palabra para que puedan ser ejemplo para la más joven. Amén.